En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 11, versículos del 11 al 15. Dice así: Les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino hasta que vino Juan. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tienen oídos, oigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vamos al versículo 11 de este capítulo 11 de Mateo. Les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Aquí hay varias cosas que podemos considerar para trabajar. Nosotros, mirando el Antiguo Testamento, si tenemos algo de conocimiento, podemos ubicar a Moisés, que se enfrentó con un faraón, que gracias al respaldo de Dios pudo hacer incluso que su mismo bastón se convirtiera en serpiente. Después esa serpiente se comió a las otras serpientes de los hechiceros del faraón, que con ese mismo bastón, cuando se levantaba, se abrieran las aguas de aquel mar. O podríamos pensar en un Sansón, que obviamente no es considerado un hombre santo, pero Dios le había dado algo muy especial. O un Salomón, que también no es considerado santo, porque con mucha sabiduría, pero se dejó corromper por la lujuria y llegó a tener más de 1000 mujeres, obviamente 700 esposas y unas 300 concubinas. O incluso aquel hombre llamado Elías, el profeta, que hizo que bajara el fuego del cielo para consumir aquella ofrenda que se le había dado a Dios. Y así podríamos ir mirando los diferentes personajes en el Antiguo Testamento, pero ninguno de ellos ha sido tan grande como Juan el Bautista. La cuestión es que Juan el Bautista no hizo milagros, ni tampoco sanó a los enfermos. Solamente fue obediente a la voluntad de Dios. Pudiéramos decir, es que el Señor Jesús dice eso porque es su pariente. La Virgen María junto con Isabel eran familiares, entonces también hay una relación ahí, un vínculo familiar, y por eso es que está dándole honores a su familiar. Pero sabemos que el Señor Jesús no vive conforme a los planos terrenales o las inclinaciones de estas cuestiones meramente humanas, como el egoísmo, la soberbia, el orgullo, la envidia o la vanagloria. Lo que dice es sincero, lo que dice es verdad y transparente. Ahora, con esto podemos nosotros apelar a una situación que nos conviene. Si el mismo Señor Jesús dice que Juan el Bautista ha sido más grande por encima de aquellos que hicieron obras poderosas, también nosotros, cumpliendo con la voluntad de Dios, podemos llegar a una situación que nos beneficia delante de Dios porque somos recibidos en su reino. Dice el mismo versículo 11, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Entendamos que el reino de los cielos puede ser en la eternidad, junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o también el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra.
el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Vivir conforme a la voluntad de Dios nos puede acercar a una forma de vida como la de Juan el Bautista, que por lo que ya hemos leído y sabemos, era un hombre que vivía en la austeridad, vivía en la oración, vivía en el sacrificio, sin esos apegos humanos que nos distancian de Dios. Fue fiel cumplidor de la voluntad de Dios, incluso cuando eso mismo fue lo que le llevó a la muerte, cortándole la cabeza, pero antes estando en un calabozo. Fiel cumplidor de la voluntad de Dios. Muy seguro nosotros no vamos a pasar por ese tipo de situaciones, pero buscando cumplir con la voluntad de Dios, sabemos y tenemos la esperanza de estar también en el mismo lugar donde está Juan el Bautista. Todos los hombres justos, cumplidores de la voluntad de Dios, gozan de su presencia. El versículo 12 a veces pudiera traernos un cierto tipo de confusión, porque dice: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. El reino de los cielos sufre violencia, es decir, que los del reino sufren persecución, acoso, insulto, agresión, humillación y también la muerte. Por eso los que usan la fuerza pretenden acabar con el reino de los cielos. Así acabarán con la vida de Juan el Bautista y también acabarán con la vida del Señor Jesús y con la de los demás apóstoles, a excepción de Juan el apóstol, el evangelista, que es el mismo. Juan el apóstol fue el que escribió el evangelio, por eso se le llama Juan evangelista. Él murió después de los 90 años, ya siendo viejo. No murió a filo de espada o atravesado por una lanza, como sí murieron los otros apóstoles, no incluyendo, obviamente, Judas Iscariote. Dice el versículo 13: todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino, hasta que vino Juan. El reino de los cielos se vio en plenitud en la persona de Juan. Juan lo vivió. Y ya otras veces hemos mencionado Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, es justicia, ser justos, hacer lo que nos toca delante de Dios, es justicia, paz. No andarse peleando, no andar en el chisme, no andarse disgustando con los demás. Hay gente que el día que no se enoja con alguien no está a gusto. Juan el Bautista vivió el reino de los cielos, justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y si ustedes quieren aceptar esto, dice el versículo 14, Juan es el profeta Elías que había de venir. Se había anunciado que regresaría el profeta Elías porque fue llevado en un carro de fuego, pero no es precisamente la reencarnación de un hombre que subió a los cielos en ese carro de fuego, es su espíritu. Y no hablamos de la cuestión espiritista como algunos lo llegan a divulgar, que incluso tomando estos pasajes muchas veces justifican la invocación de un espíritu en la vida de otra persona. Llámese cajita, llámese medium, que pudiera ser, en otros casos no, porque solamente se engaña, que pudiera ser que una persona fuera poseída por un espíritu, pero no precisamente de otra persona que ya murió, sino de un demonio. Y por eso hablan o dicen aquellas cosas que pudieran reflejarse en aquel que ya murió, no porque sea, sino porque el demonio imita. Pero no estamos hablando de ese tema. Estamos hablando más bien de la forma como se presenta Juan el Bautista, así como en algún momento lo fue el profeta Elías, con la misma actitud, con el mismo impulso, que en su caso Elías sí dudó y hasta tuvo miedo, al punto de que en un momento de oración le pedía a Dios que ya mejor se lo llevara, porque ya no aguantaba la persecución de aquella mujer esposa de un gobernante que le estaba pisando los talones después de que él, dentro de aquella competición, había mandado acabar con la vida de los sacerdotes de Baal, después de que el fuego había bajado solamente en la ofrenda
que había puesto Elías. Pero regresando nuevamente al versículo 12, que es interesante, ya que algunas de las interpretaciones refieren a que no necesariamente es a la violencia física o persecución, sino se refiere también a una determinación radical, a la valentía interior para entrar en el reino de Dios, como en el caso de Elías. Determinación significa entonces, dentro de una radicalidad o de una determinación fuerte, da a entender que los tibios no entran en el reino de Dios. Requiere entonces decisión, requiere que los miedos no dominen, las dudas no detengan, y en su caso la violencia sería la determinación de renunciar a la comodidad, de cortar con el pecado, de desprenderse de lo que esclaviza, de luchar contra la apatía espiritual. En otra traducción sería: el reino de los cielos se alcanza con violencia, pero no de la violencia mala, sino el de violentarse, exigirse y comprometerse a realizar aquello que sabemos nos lleva delante de Dios. Quizá levantarse temprano cuando no gusta, dejar cierto tipo de actitudes que lo único que hacen es llevarnos al pecado o a la mediocridad, superar la pereza, disciplinarse. Para eso se necesita exigencia. Veamos, por ejemplo, la etimología o desde el sentido bíblico. Mateo 11:12. La palabra aquí traducida como violencia en griego es biasetai, que se traduce como sufrir violencia, o también se entiende de mejor manera como ser forzado, ser empujado con fuerza, o si se quiere, avanzar vigorosamente, abrirse paso por la fuerza. Por eso conviene conocer los términos en griego o en hebreo, dependiendo el texto bíblico, para saber cuál sería la mejor traducción. Biasetai. Y la otra palabra griega, biastai, significa literalmente los violentos. En este caso, los esforzados, los decididos, los que actúan con firmeza. Esta palabra griega significaría como tal fuerza, impulso, determinación. Vía es fuerza, ímpetu. Biasó es ejercer fuerza. Biastés, el que toma con fuerza. Aclarada la situación, creo que se puede entender que hay determinación, que hay impulso y hay que seguir adelante. El reino de los cielos lo alcanzan solamente los esforzados, los que luchan por él. Y tú y yo, ahí es donde debemos de entrar, esforzándonos, luchando, dándonos, para que todo aquello que nos falta por realizar se cumpla. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine en el pensamiento, en las palabras, en el corazón, para que todo lo que pensemos, digamos y sintamos sea siempre conforme a la voluntad de Dios y no meramente un impulso carnal humano, sino un impulso divino para alcanzar el reino de los cielos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Lo escucho de aquí de Acutlapilco, Chimalhuacán. Mi nombre es Leonor Estrada y tengo 1 año y 2 meses escuchándolo. Mi nombre es Fabiola. Le quiero mandar un saludo desde aquí, desde Phoenix, Arizona. Lo escucho desde hace 1 año, que mi hermana Chabela y mi hermana María Pérez Laris, ellas me dieron el empujoncito de escucharlo. Te invito para que nos escuches en la radio. Estamos de lunes a viernes. Busca la aplicación para tu teléfono o tu tableta. Búscala así, Radio Sepa. Sepa es el acrónimo de Servidores de la Palabra. Por eso Sepa se escribe con S de santo. Búscanos también en el Google, o también le puedes decir a Alexa que ponga Radio Sepa. La radio funciona 24 horas al día, los 365 días del año. Y nuestros programas de radio los transmitimos por YouTube. Busca el canal Modesto Radio.